esa ultraizquierda que hoy gobierna, esa que se lo jugó todo por el apruebo, que focalizó sus primeros 6 meses de gobierno en conseguir la aprobación del texto, no dio una sola señal de renuncia. O sea, más que eso, no hizo autocrítica alguna. Esa izquierda explicó el fracaso desde una supuesta proliferación de fake news, fue explícita en decir además una y otra vez que no renunciaba. El mandato popular y el compromiso de gobierno de gobernar y empujar su programa está intacto. Este desafío por materializar los cambios estructurales sigue en pie y no renunciaremos a ello. Últimamente lo han reiterado, además, las concesiones que pudiera hacer el gobierno, yo no he visto cuáles son tampoco, pero en fin, supuesto que existan, serían parte de una táctica orientada a lograr los objetivos que siempre han tenido. Y la verdad es que los hechos confirman que esta ultraizquierda ha sido honesta, no ha renunciado. Un caso reciente, el gobierno presenta una reforma tributaria, un proyecto en realidad de aumento de impuestos, evidentemente, y la reforma se rechaza. Eso fue el 8 de marzo de este año. Un fracaso importante para un gobierno que quiere y necesita en realidad un Estado elefantiásico. ¿Qué hace Boric? En su cuenta pública, el 1 de junio, o sea, solo 3 meses después de que se rechazara la reforma, habla en 10 oportunidades de la necesidad de una reforma tributaria en su cuenta pública y condiciona a la aprobación de esta reforma tributaria cosas como la sala cuna, la deuda histórica de los profesores, la educación superior, los cuidados, los centros contra la violencia sexual, la seguridad, el orden público, la reforma de las pensiones. O sea, todo depende, eso fue lo que dijo en su discurso, de lo tributario. Y respecto de la reforma tributaria, es importante agregar que en su estrategia el gobierno le cambió el nombre. Ahora no habla de reforma tributaria, concepto que induce a intuir que viene un alza de impuestos, algo que el 60% de los chilenos además cree que no sería bueno porque frenaría el crecimiento, según una encuesta de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo. No, ahora le cambia el nombre. Ahora se llama pacto fiscal. Un pacto fiscal. Un pacto fiscal. El pacto fiscal. O sea, un aumento de impuestos, pero camuflado bajo un supuesto compromiso de austeridad, bien etéreo, por supuesto, presentado bajo el manto purificador de un supuesto acuerdo transversal, un pacto fiscal. No es aumento de impuestos, es pacto fiscal. El gobierno no renuncia. Y lo de salud tampoco es casualidad, también es ideológico. No hay renuncia. Y la situación sanitaria parece confirmarlo también. Es evidente que en el manejo de la crisis por estos virus respiratorios que afectan principalmente a recién nacidos, además, ha habido problemas de gestión que no sorprendería tengan que ver con que este gobierno en el fondo está repleto de recién egresados que se dedicaron durante sus años de supuesto estudio a la política universitaria. Entonces no se les puede pedir demasiado profesionalismo. Pero lo que pasó con el subsecretario ya va, desde mi punto de vista, un poco más allá. A raíz del caso de la muerte de una guagua que, estando grave, se le asignó una cama en Arica, el subsecretario señala, la guagua murió lamentablemente, el subsecretario señala que había un protocolo en el cual el ministerio contactaba a clínicas privadas en caso de ser necesario para trasladar a los pacientes que lo necesitaran. Dice que ese protocolo se siguió y que no encontraron camas en ninguna clínica. Pocas horas después se hace público que la clínica Las Condes nunca fue contactada. La ministra, por su parte, explica que hay un dictamen de la Contraloría que impide trasladar a pacientes a la clínica Las Condes. La Contraloría la desmiente. Entonces, podemos volver a los errores de gestión, a las explicaciones que se dan sobre la base de antecedentes falsos. Elija usted si esas explicaciones fueron de buena o mala fe, si respondieron solo a la ignorancia o hubo un ánimo de mentir. En fin, dejemos eso de lado y consideremos ¿qué es lo que piensa este gobierno de la salud privada? Que no debería existir. Esa es la verdad. Lo que este gobierno cree es que es el Estado el que debería ser el proveedor único de salud y que por supuesto jamás debería financiar a privados comprando este tipo de servicios. Entonces, la lógica es esta. La salud es un derecho y por eso las personas tienen que aproximarse a ese bien o a ese servicio con la disposición de esto es algo que se me debe. Y el que lo debe es el Estado. Y eso explica que la idea de terminar con las ISAPRES al gobierno le encante. ¿Y cómo va a obligar a los doctores a atender por FONASA y no por ISAPRES? Porque en el modelo que nosotros proponemos no van a existir las ISAPRES.
Entonces el problema se produce para ellos cuando es un privado el que satisface la necesidad y hay transferencias de recursos fiscales. De hecho, es interesante ver bajo qué argumento le pide Boric la renuncia al subsecretario. No dice que se equivocó, que mintió, que... No, él acota la responsabilidad a un tipo de responsabilidad muy específica. Habla de situaciones políticas que dificultaron el trabajo, o sea, el problema es político. Las responsabilidades, por cierto, dice Boric, tienen que hacerse valer. Y cuando hay situaciones políticas que dificultan el trabajo, por cierto que esa responsabilidad tiene que hacerse valer y es lo que estamos haciendo ahora, etc. El problema es político. Más todavía, el gobierno no renuncia, claramente no renuncia a su ideología. Más todavía, 94.000 funcionarios públicos contratados por este gobierno, sin que haya una respuesta clara, aún respecto de las razones que pudieran justificar estas contrataciones. ¿Estamos entendiendo, dimensionando lo que son 94.000 operadores políticos? ¿Funcionarios pagados por el Estado para hacer activismo político? Entonces, cuando decimos que el gobierno y la ultraizquierda no han renunciado, nos referimos también a esto. Está conformando un verdadero ejército al interior del aparato fiscal. Y tampoco es que estemos especulando. O sea, esto lo dijo Boric explícitamente esta semana en el aniversario de su partido, en el que manifestó, dicho sea de paso, la esperanza de que este fuera el último aniversario, porque están intentando unir fuerzas y transformarse en un solo gran conglomerado partido, porque corren riesgo de desaparecer en un eventual cambio del sistema político. Pero también dijo que había que avanzar utilizando al Estado, lo dijo explícitamente. ¿Hay algo más fascista que esto? Lo dice el presidente con micrófono hace un par de días. Tal cual. Ante el avance de la ultraderecha nosotros decimos, estamos aquí y vamos a defender con mucha fuerza, con mucha convicción, con mucha claridad a todos quienes han sido excluidos permanentemente del poder. Y lo vamos a hacer desde nuestros espacios territoriales y también desde el Estado. Entonces vuelve a mi mente esto de que hay que llegar a acuerdos, hay que ceder. Y yo me pregunto si en el marco de este buen espíritu, de esta buena onda, de esta cosa como medio hippie, hay conciencia de que estamos ante un grupo que es peligrosísimo y que no está pensando en ceder o renunciar, sino en avanzar. Digo yo, para que los acuerdos sean más o menos inteligentes y beneficiosos y no terminen siendo una trampa autodestructiva. Además de los 94.000 funcionarios nuevos, el gobierno ha acogido a 14 exconvencionales en el aparato público. No son gestos de arrepentimiento o de vergüenza. Fíjense usted, fichar a 14 de los rostros de la derrota electoral más estruendosa del siglo no es propio de quienes quieren borrar su historia o transitar por caminos distintos. Entonces, hay más. Este gobierno ha creado también una cofradía al interior del Estado. La hermana de Camila Vallejo, jefa de gabinete en la rectoría de la UTEP. El hermano de Nicolás Grau, al Ministerio de Desarrollo Social. Después resulta que el primo de Nicolás Grau, con un aumento de sueldo inexplicable. Beatriz Sánchez, embajadora a México. El hijo de Beatriz Sánchez, el hijo de Claudia Mix, contratados en el gobierno. El cuñado de Giorgio Jackson, en el MOP. Velasco, el embajador en España, cuyo mérito consiste en ser amigo del presidente. Matías Mesa Lopeandia, otro amigo. Y bueno, también su mujer, por ser mujer del amigo. Nicole Vergara, Francisca Moya, Raúl Domínguez, Felipe Geria, Diego García, Paulette Jara, Antonio Illanes. En fin, uno puede criticar a Boric por muchas cosas, pero no puede dejar de reconocer que es amistoso el hombre.